El día de hoy estamos aquí para presentarles de qué te sirve el poder legislativo, impactos de la fiscalización y de la participación ciudadana. Creemos que esta es una plática que nos va a ayudar a todos a aprender, nos va a ayudar a todos a involucrarnos y nos va a ayudar sobre todo a todos a participar, ¿no? A participar en la esfera pública, en la esfera social en la que nos encontramos. Me presento con ustedes. Mi nombre es Luis Fernando Solís Torres, soy presidente de la Asociación de Estudiantes de Oaxaca. Y pues el día de hoy tenemos el honor de tener a Claudia Sofía Corichi García aquí con nosotros. Será nuestra ponente. Si me permites, Claudia, voy a leer un poco de tu currículum para que la gente te conozca antes de comenzar la plática. Y pues de ahí tienes el piso completamente tuyo para que nos expongas tu tema que traes. Les presento a Claudia. Ella actualmente es titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales de la Auditoría Superior de la Federación, presidenta del Comité de Igualdad y del Comité Editorial de dicha institución también, y es economista por parte de la UNAM. Cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Es especialista en políticas públicas y estudios de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción por la Universidad Iberoamericana. Desde hace 10 años escribe una columna semanal en El Sol de México que aparece todos los miércoles. Bienvenidos a leerla. Fue conductora también del programa internacional Pulso Fórmula del Grupo Fórmula de el 2011 y consejera editorial del suplemento Enfoque del periódico Reforma. Ha sido funcionaria y legisladora donde destaca el cargo de senadora de la República y diputada federal. Ha coordinado y participado en varias publicaciones colectivas en temas de igualdad y combate a la corrupción. Y desde el 2018 es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y a partir de ese año del Instituto Nacional de Administración Pública. Es un placer tenerte con nosotros, Claudia. Bienvenida. Tenemos una súper ponente y estamos muy emocionados por escucharte. Así que, adelante, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Te agradezco mucho a ti, Luis Fernando Solís, que es presidente de la Asociación de Estudiantes, entiendo, de Oaxaca, del Instituto Tecnológico de Monterrey, del campus Monterrey. Y bueno, pues qué gusto, saludo con mucho afecto a todas, a todos los integrantes de la comunidad estudiantil de esta importante casa de estudios, que además nos siguen por Zoom. Porque además, bueno, en mi formación, pues yo diría que en mi formación más bien política, en mi formación, una etapa de mi vida que no está ahí en el currículum, fui consejera técnica de mi facultad, fui consejera universitaria y participé mucho tiempo en una organización llamada, que todavía existe, que antes era mucho más fuerte, que se llamaba UCI, que era la Internacional Socialista de Jóvenes, una organización socialdemócrata que agrupaba a todos los jóvenes que participábamos en partidos socialdemócratas del mundo, particularmente partidos laboristas, por ejemplo, pues en esa época, me tocó conocer incluso a quien hoy encabeza la ONU, Antonio Guterres, era además parte importantísima cuando fue primer ministro en Portugal. Y bueno, pues la verdad, una experiencia extraordinaria, y es cuando se construyen las experiencias. Les diría, no vayan a perder las fotos cuando ya se pueda con la pandemia, porque a veces pierde uno las fotos cuando es una etapa en la que uno anda con mucha avidez de conocer, de saber. Es el momento quizá de mayor fuerza del conocimiento, y la verdad es que es una gran oportunidad, aunque sea por Zoom, conocernos, y espero que un día pronto nos podamos conocer en directo. Así que empiezo con una parte de esta ponencia donde, como ustedes saben, en nuestro país el pueblo ejerce su soberanía a través de los tres poderes públicos que conocemos como los poderes de la Unión: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El poder legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, de diputados y de senadores. No es así en todos los países, como ustedes saben. En nuestro caso, la Cámara de Senadores, conocida como Cámara Alta, se compone por 128 senadoras y senadores. Ahora, bueno, hago comercial de la legislatura de la paridad, una legislatura que por fin, en términos del Senado y de la Cámara de Diputados, ha logrado también estar integrada casi en un 50% por mujeres,
que es la primera vez que sucede esto gracias a las reformas que se han vivido en términos electorales. La Cámara de Diputados la llamamos la Casa del Pueblo y se integra por 500 diputadas y diputados que son representantes de nuestra nación. El Poder Legislativo es el órgano responsable a través del procedimiento legislativo de producir normas legales que expresen la voluntad del pueblo mexicano y que se construyen además por su origen y procedimiento de elaboración en las normas primordiales del ordenamiento jurídico de nuestro país. Y a través, pues por supuesto, de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre esto, la facultad del Congreso de la Unión o las facultades del Congreso de la Unión están establecidas en el artículo 73 de nuestra Ley Suprema. El Senado de la República tiene atribuciones exclusivas establecidas en este artículo 76. Por citar algunas, que me parece que son las fundamentales, está analizar la política exterior y aprobar tratados internacionales, ratificar los nombramientos de los titulares del ramo de Defensa Nacional, de la Marina, de la secretaria o secretario de Relaciones Exteriores, de los responsables del control interno del Ejecutivo Federal, de los cónsules, embajadores, es decir, del cuerpo diplomático nombrado y de los empleados superiores que tienen que ver con el ramo de Relaciones Exteriores, los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, de la regulación en materia de energía, competencia económica, coroneles importantes, demás jefes superiores del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea Nacional. Analizar también y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es una de sus atribuciones, autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, declarar cuando haya desaparecido todos los poderes constitucionales una entidad federativa, en fin, tiene muchas atribuciones que me parece que son muy, muy importantes. Por ejemplo, recientemente, como saben, ha designado ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es algo cotidiano dentro de sus funciones más importantes. Nombrar también a los comisionados que integran el Instituto Nacional de Acceso a la Información o a quien se desempeñará como fiscal general de la República, son parte de las atribuciones más importantes. Me tocó ser senadora de la República hace unos años, del 2006 al 2012, y es una experiencia extraordinaria en ese sentido, porque realmente la importancia de la pluralidad, y lo digo eso pues como una experiencia personal, es muy importante para que se lograra, por ejemplo, en aquella época, la ratificación que manda, de la propuesta que manda el Ejecutivo, la ratificación en ese momento de la Procuradora General de la República. Bueno, pues tuvo que ser un proceso de cabildeo, un proceso de acuerdos en donde una sola fuerza política no puede decidir estos espacios. En general hay un candado, no en todos los casos, pero que estas designaciones importantes tienen que ser por 2/3 partes del Pleno y eso obliga a los acuerdos. Y me parece que esa esencia que está planteada y establecida en nuestra Constitución es muy importante para que una sola fuerza no defina todo, para que una sola visión no defina todo y para que haya un acuerdo que dé como resultado espacios mucho más legítimos. Acaba de nombrar también hace pues cerca de 2 años a la primera fiscal especial en combate a la corrupción, es decir, cada vez más se vuelve relevante el papel que tiene tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados. Voy ahora a la Cámara de Diputados, que tiene reguladas sus atribuciones exclusivas en el artículo 74 de la Constitución Política de nuestro país. Resalto también algunas de las que me parecen más relevantes para esta plática. Por supuesto, aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación es importantísimo, porque si no hubiera este ejercicio de aprobación del presupuesto, es ahí donde está la intensidad de lo que vamos a definir, a decidir y lo que se va a ejercer en este país. Bueno, pues sería impensable. Se los digo porque también tuve la oportunidad de ser diputada, no me afilié a ningún partido, pero fui diputada por Movimiento Ciudadano, tuve la oportunidad de ser diputada federal y de verdad la intensidad en el proceso de aprobación
del presupuesto es impresionante. Yo les digo que se prepara uno para que esos días que viene el proceso de discusión y aprobación del presupuesto, pues son días que uno sabe que le llamamos temporada alta, que uno no duerme. Se queda uno, es decir, de verdad es literal, sabe uno que se va a quedar 3, 4, 5 noches completas con sus días a estar ahí, no solo en el cabildeo, sino en la reflexión, porque a veces, aunque algunas de las propuestas no queden, vale la pena dejar testimonio de los planteamientos que se hacen para cambios, reformas que tienen que ver con el presupuesto de egresos, que finalmente es lo que establece lo que se va a gastar en nuestro país. También pues una atribución muy importante de la Cámara de Diputados es revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. ¿Por qué les digo que es muy importante? Bueno, pues porque además es ahí donde después lo comentaré, entra también el papel de la Auditoría Superior de la Federación. También una de las funciones importantes es coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de nosotros mismos, de la Auditoría Superior de la Federación. También otra función importante es expedir el bando solemne para conocer en toda la República la declaración del presidente electo, ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, es decir, del secretario de Hacienda, declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra algún servidor público, servidora o servidor público, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, que es importantísimo porque es, digamos, es como una, es como nuestro Waze, digamos, de todo, de a dónde podemos llegar finalmente en el país y cómo queremos que se llegue. El Plan Nacional de Desarrollo es, yo diría que muy, muy importante, es la carta de navegación quizá más importante en términos, por lo menos, de aspiraciones sexenales. Designar también a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía constitucional es una de las funciones de la Cámara de Diputados. Para desarrollar el trabajo parlamentario en ambas cámaras, en las dos cámaras legislativas, se constituyen comisiones que son órganos de trabajo constituidos por legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios con representación en cada una de ellas, es decir, con representación mayoritaria, dependiendo quiénes son los grupos mayoritarios. Y en estas comisiones que se constituyen con temas que en general están muy definidos, aunque a veces se constituyen comisiones especiales, pero en las comisiones ordinarias se estudian, se analizan y discuten asuntos legislativos que son turnados después por los órganos de dirección de la Cámara a las que pertenecen para elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o en su caso dictámenes que serán discutidos en el Pleno. Como señalé anteriormente, la materia de fiscalización de los recursos públicos y revisar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que se realizan a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta comisión, que es una comisión ordinaria, una comisión muy importante, no tiene facultades de dictaminación, sin embargo, su función es estratégica en la revisión y en el análisis del informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública. A través de ella se podrá solicitar la opinión a las demás comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y es también quien envía a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública opiniones importantes. Además, para desarrollar su trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuenta con la Unidad de Evaluación y Control encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de las y los servidores públicos que trabajamos en la Auditoría Superior de la Federación, del titular de la Auditoría Superior, en fin, de todos quienes la integramos. La Auditoría Superior de la Federación es la entidad fiscalizadora en nuestro país. Me parece que es importante, aquí ahorita estamos en este edificio trabajando y quiero decirles, y aprovecho también para enviarles un saludo del auditor superior, el maestro David Colmenares, que a propósito es paisano tuyo, Luis Fernando, y que bueno, pues por supuesto que tiene un interés enorme en todo lo que tiene que ver con esta nueva generación de jóvenes
que aspiramos a que de manera muy importante estén formados, estén interesados en los temas que hacemos en la Auditoría Superior de la Federación, porque lo que aquí hacemos yo les voy a hacer una descripción general, pero la realidad es que lo que aquí hacemos es supervisar que nuestros recursos, los recursos de las y los mexicanos, de nuestras contribuciones estén bien aplicados, que los programas sirvan para lo que están planeados y pensados, es decir, que podamos garantizar que el uso de los recursos, que hoy es muy importante y que además los recursos son limitados, son escasos, estén siendo ejercidos de manera pues no solamente de manera eficiente, sino que estén dando resultados para el país. Nuestra función principal en la Auditoría Superior de la Federación es realizar la fiscalización de la cuenta pública, que tiene por objetivo evaluar los resultados de la gestión financiera, también verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, es decir, si es un asunto de números, pero no nada más, es un asunto también de la evaluación de los programas de gobierno, y doy un ejemplo. Hay una evaluación que acaba de salir sobre que se llaman evaluaciones de desempeño, es decir, de política pública, no tiene que ver con pesos y centavos, en donde se evalúa si la política en México de la implementación de una política para erradicar la violencia, para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres ha sido eficiente o no. Y bueno, pues por supuesto que hay una serie de revisiones con metodologías muy estrictas que están avaladas a nivel nacional e internacional para hacer un diagnóstico y para hacer planteamientos, sugerencias de política pública y también para hacer observaciones que son importantes, como en esta política, en muchísimas más que están aprobadas en lo que nosotros llamamos el programa anual de auditorías de cada año y que, bueno, a veces incluso, ya les comentaré más adelante, por denuncia ciudadana se puede ampliar este programa anual de auditorías. Parte de nuestro trabajo también es promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de sanciones administrativas y penales a quien haya actuado mal en la implementación de política pública o en la aplicación del gasto público. Y bueno, tenemos otros objetivos que tienen que ver con la revisión del cumplimiento de estos objetivos de programas federales. En nuestro país, la fiscalización además no se limita a comunicar a la sociedad, como yo les decía, si los recursos públicos se ejercen con apego a la ley nada más, sino que también informa acerca del cumplimiento de los metas, de los objetivos puntuales planteados en las políticas y programas de beneficio social y juega un papel efectivo en inhibir conductas ilícitas en el manejo de los recursos públicos. Si consideramos de manera simultánea el ciclo presupuestal y el ciclo de política pública, podemos percibir la importancia de la fiscalización como un espacio virtuoso de reivindicación de las autoridades administrativas, toda vez que se detectan desviaciones tanto normativas en el uso de recursos como en las metas fijadas por las políticas públicas, que permite el poder tener esta claridad de poder hacer esta fiscalización. Permite o debería permitir, al menos en la teoría, pero creo que en la práctica en muchos espacios lo ha permitido, adecuar y mejorar tanto la asignación de recursos a instituciones, a programas y a políticas públicas, como replantearse o reforzar el diseño y la implementación de estos programas y de políticas públicas del gobierno. Este hecho genera más y mejores beneficios para la sociedad, permite profesionalizar, refinar las acciones y las labores de los cuadros administrativos de la gestión pública. Este es un esquema que me gusta mucho presentar así porque trae cómo se hace la planeación, la programación, la presupuestación. Después viene la etapa del ejercicio y control de los recursos, el seguimiento y después esta evaluación y la fiscalización de estos programas y de este presupuesto que tiene que repercutir en mejorar la planeación y la aplicación de los recursos públicos. De manera puntual y concreta, el trabajo de fiscalización desemboca en el caso de encontrar irregularidades, como yo les comentaba, en sanciones administrativas o denuncias penales incluso, lo que obliga a los responsables de quien haya aplicado mal los recursos o haya hecho mal uso de estos, o bueno, por supuesto, quien no haya aplicado correctamente
su labor para estas políticas públicas, obliga a los responsables a esclarecer su gestión ante las autoridades competentes, a reducir los espacios de impunidad y, como lo señalé, contribuye a disminuir la propensión a la corrupción. Algunos temas se van a lo administrativo, otros se van a lo penal, y cuando se van a lo penal, antes se iban a la ex PGR, que ahora es Fiscalía General de la República, FGR, pero se van específicamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que atiende estos señalamientos que nosotros hacemos. Quiero decirles que además decir que disminuye la propensión a la corrupción no es nada más una carta de buenos deseos. Existen diversos estudios e investigaciones, incluso a nivel internacional, que han demostrado que las prácticas de corrupción disminuyen hasta en un 30% por el solo hecho de anunciar que habrá un proceso de auditoría. Es decir, si tú le dices a una entidad pública o le dices a un presidente municipal que lo vas a auditar, aún incluso antes de auditarlo, el saber que va a llegar una auditoría disminuye, y están medido internacionalmente, casi un 30% la propensión a que haya un acto ilícito, porque entonces saben que nos vamos a dar cuenta, saben que de alguna manera se va a enterar el ente que audita. Y bueno, pues esta disminución de la propensión a la corrupción es preventiva, es muy importante y creo que genera un círculo virtuoso. Quiero, por mi parte, también compartirles que este pasado 6 de enero, a inicios de este año, en un evento simbólico, José Ángel Gurría, que estaba a punto de terminar, que es nuestro, pues un mexicano, yo diría que ha logrado un espacio muy importante, secretario general, como ustedes saben, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, está a punto de concluir su mandato, pero con él ha habido una relación muy estrecha, y en un evento simbólico que llevamos a cabo, nos entregó en la Auditoría Superior de la Federación 2 informes donde resalta la importancia de nuestra institución, por una parte en la rendición de cuentas y también en el combate a la corrupción, así como la importancia del enfoque preventivo que se ha incorporado. Cuando yo digo el enfoque preventivo, es que hemos hecho una labor que se tiene que hacer, en la cual capacitamos a los presidentes municipales, a sus funcionarios, capacitamos a los gobiernos estatales para intentar que esto ayude a disminuir las irregularidades, porque algunas irregularidades se dan por desconocimiento de la norma, por desconocimiento de la ley, por desconocimiento de cómo deben de alguna manera solventar alguna acción o irregularidad que encontremos. Y bueno, pues por supuesto que para nosotros la prevención es importante, pero nuestro trabajo fundamental está en auditar los recursos públicos de nuestro país, ahí donde estén, ahí donde haya un recurso público, sea un fideicomiso, sea un gobierno estatal, sea un gobierno local, sea un congreso local, ahí donde haya un recurso público, está la Auditoría Superior de la Federación para auditar ese recurso, y también donde haya un programa de gobierno, está la Auditoría Superior para evaluar esos programas de gobierno. Asimismo, fortalecemos la transparencia y el trabajo de la gestión pública con las entregas de los informes individuales de la Auditoría Superior de la Federación y el resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública a la Comisión de Vigilancia. ¿Qué hacemos? Tenemos 3 entregas al año, para decírselos de manera muy sencilla, en febrero, en julio y en octubre, y tenemos los informes que se entregan estos informes, digamos, parciales, y uno de ellos general, el de febrero, pero se entregan estos 3 informes que se entregan a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y además a partir de ello, pues es una entrega simbólica de ellos, pero esa es la entrega al Congreso, a la Cámara de Diputados, de estos 3 informes individuales que hablan de cómo está el estado de las cosas en la nación. Entonces, pues nosotros, digamos, febrero, julio y octubre de cada año hacemos estas entregas, hacemos un corte de las auditorías y se entregan los resultados. Los resultados que yo les hablo de la fiscalización también permiten a la academia, a los medios de comunicación, a la sociedad organizada generar documentos
que robustecen el estudio y discusión acerca de las demandas sociales, lo que ayuda a poner en el centro de la opinión pública y de la agenda de gobierno diversos temas prioritarios. Ahí me parece que es donde es importante conocer cómo funciona esto y estar pendientes de los resultados. A veces, bueno, pues lo que ustedes ven son las notas periodísticas. Los resultados son resultados enormes, que son resultado de muchísimo trabajo, pero si alguien se mete a desmenuzar algún tema que le interese, por ejemplo, no sé, hay un estudio, sé que algunos de ustedes están en la carrera que tiene que ver con relaciones internacionales, otros economía, etcétera. Pero doy un ejemplo. Tenemos un estudio que es un estudio de desempeño que tiene que ver sobre los tratados internacionales de México y dónde ha faltado la ratificación, dónde ha faltado poner el acento en algunos temas. Entonces, son estudios muy interesantes. Yo les voy a comentar en un momento más cómo pueden acceder a nuestros informes, porque estoy convencida que ahí es donde los jóvenes profesionistas pueden realizar digamos, una generación de conocimiento que los lleve a construir ciudadanía, que los lleve a exigir no solamente la mejor aplicación de los recursos, que los lleve a conocer cómo se están verificando y supervisando los recursos, pero incluso que los lleve a robustecer sus estudios, por ejemplo, de algunos de su especialidad, de su maestría, algunos de su profesión. Incluso les recomendaría que algunos de los estudios de la Auditoría Superior de la Federación, dependiendo del tema que ustedes traten, algunos de estos pueden ser muy útiles para la construcción de sus tesis, de sus trabajos de estudios, porque la realidad es que el trabajo que se hace es un trabajo técnico especializado con gente que lleva aquí muchísimos años dedicada a profesionalizarse en ese ambiente, pero también estoy convencida que socializar los resultados que tenemos desde la Auditoría Superior de la Federación, también compartir cómo pueden buscarlos, pues genera más y mejores ciudadanos convencidos en poder demandar pues sus derechos. Y también estoy convencida que en eso el papel que se juega desde el legislativo de poder tener estos estudios, de poder tener que generar acuerdos, de tener pluralidad en el Congreso, se vuelven muy importantes para una democracia plena. Les doy este estudio que está aquí como un ejemplo, que fue un estudio que a mí me gusta mucho, publicado por una organización de la sociedad civil, Oxfam México, a finales del año pasado, donde demostró que en México la mayor corrupción en el ejercicio del gasto público no ocurre, como generalmente nos han dicho y pensamos, en las megaobras de infraestructura. Claro que la hay, o sea, no estoy diciendo que no haya, pero a veces pensamos que esa es la principal corrupción, las megaobras, ahí está la principal corrupción. Y no, este estudio de Oxfam, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, nos dice que los programas enfocados a reducir la pobreza y la desigualdad es donde mayor propensión a la corrupción hay. Y es un tema delicadísimo, porque estamos hablando que a diferencia de las megaobras, estamos hablando que si la mayor propensión a la corrupción está enfocada en los programas que estarían destinados a reducir la pobreza y la desigualdad, estamos lastimando con la corrupción, se está lastimando a los pobres de los pobres, a la gente más desprotegida, a las mujeres, a los niños que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Este estudio, que los invito a leer porque la verdad está muy interesante, es producto de un análisis de la sociedad civil a las auditorías, estudios y evaluaciones que elaboramos en la Auditoría Superior de la Federación. Por esto, creo que es importante y una prioridad que la ciudadanía conozca qué es, qué funciones tiene asignadas y los productos que aporta a la sociedad, la Auditoría Superior de la Federación. Y de esta manera, yo creo que podemos también hacer un análisis más amplio y tener hallazgos que nos permitan no solamente construir mejor ciudadanía, sino ser profesionistas con una alta calidad y mejores posibilidades de ir a una generación que creo que todas y todos aspiramos, que sea la de ustedes, que construya un México con menores niveles de corrupción y de impunidad. Quiero compartirles que en mi caso, además de ser titular de esta unidad, presido dos comités, el Comité de Igualdad de Género y el Comité Editorial. En el Comité Editorial encauzamos de manera institucional todas las iniciativas editoriales que surgen en las diferentes áreas de la Auditoría Superior de la Federación
que tenemos el objetivo de producir publicaciones breves con un lenguaje sencillo y ciudadano para facilitar la difusión del trabajo que es altamente especializado y que de pronto me van a decir, yo no voy a leer un estudio de cada caso que tenga 500 cuartillas, pero en estos que los invito a leer son algunos de los productos que tenemos, y aquí viene la liga de estos productos del Comité Editorial de la Auditoría Superior de la Federación. Tratamos de hacer cuadernillos resumidos de algunos temas que pueden ser de interés. Yo de todas maneras les voy a mandar a través de Luis Fernando la presentación para que ustedes puedan acceder cuando gusten a esto que es público, a estos estudios. Y este año tenemos un programa, el año pasado nos paramos un poquito por la pandemia, pero tenemos pues un proyecto muy ambicioso en ese sentido. Quiero compartirles también la página de la auditoría, que es asf.gov.mx, esta página donde ustedes pueden buscar todo el trabajo que se hace en la Auditoría Superior de la Federación. Pero fíjense que reconociendo la importancia de las tecnologías de la información y comunicación, desarrollamos hace cerca de 2 años y medio una app ciudadana, la cual es un esfuerzo institucional que busca acercar la labor de fiscalización a la ciudadanía, difundir los resultados de una forma sencilla y atractiva. Esta app que tenemos y que, bueno, pues yo tengo descargado aquí en mi teléfono, nos permite pues que ustedes puedan hacer una búsqueda de consultas de auditorías por estado. Ustedes ponen, por ejemplo, Oaxaca, ponen Nuevo León, ponen un tema y les sale las auditorías que se hayan hecho y es una fuente interesante. También les quiero compartir que hemos desarrollado en la Auditoría Superior de la Federación una aplicación tecnológica especial para niñas y niños, con lo cual pueden aprender la labor que realizamos y ya sean sus hermanos, sus sobrinos, pero hasta uno. Es interesante porque es una app muy divertida, esta que se llama ASF Niños, que contribuye al desarrollo y a la formación de futuros ciudadanos y de ciudadanos en construcción y formación. Bien, está súper interesante. Yo tengo 2 hijos chiquitos, les encanta porque además cuando vas avanzando, tiras un dado, te van haciendo preguntas, vas respondiendo y van apareciendo algunos juegos. La verdad es que es una manera en la que queremos generar información, formación y ciudadanía para las futuras generaciones. Contamos además con un sistema público de consultas de la auditoría, herramienta que presenta información pública de las auditorías realizadas, así como sus resultados, que es el que están viendo en pantalla, donde se pone a disposición información histórica relativa a los informes de auditoría presentados ante la Cámara de Diputados con motivo de la fiscalización superior de la cuenta pública. La consulta se realiza a partir del uso de un buscador con múltiples criterios, entre ellos el periodo de fiscalización, la cantidad y tipos de auditorías realizadas, la entidad o entidades fiscalizadas, las observaciones, las acciones emitidas, qué estado guarda el trámite de las observaciones y los montos de las recuperaciones, porque parte de estas observaciones también, y la importancia de la Auditoría Superior de la Federación, tiene un fondo importantísimo, es que ahí donde haya habido un desvío de recursos, un mal uso de recursos, tiene que resarcirse el daño, y ese daño y esa recuperación, bueno, pues es un tema muy importante pues para que vuelva a la hacienda pública y se vuelva a utilizar ese dinero de manera importante. No quiero omitir señalar que existen mecanismos también de participación ciudadana, como las solicitudes de auditoría de partes interesadas, de los ciudadanos, diputados o senadores y legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que constituyen un insumo en la planeación y programación de auditorías. Finalmente, la denuncia ciudadana es otro mecanismo de participación ciudadana que está regulado en el título 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que es sometida a un procedimiento de análisis y calificación técnica jurídica. Es decir, digo en teoría porque no es tampoco tan fácil, no es nada más meter la solicitud, pero prácticamente cualquier persona puede presentar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación y tiene que seguir una serie de procedimientos que están aquí en esta presentación, lo que llamamos las denuncias por título 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y que se analizan dentro de la Auditoría Superior para ver si tienen el sustento necesario
se realizan por parte de nuestra institución. Ha sucedido ya, sobre todo organizaciones de sociedad civil, han hecho, me viene a la mente, hemos atendido algunas organizaciones que plantearon una denuncia por título cuarto en temas de plantas tratadoras de agua que se hicieron, se gastó, que quedaron como elefantes blancos, donde hubo irregularidad en su construcción, y bueno, pues se presentó como una denuncia ciudadana que se está atendiendo y que está a punto de salir varias de los resultados, atendiendo las opiniones de la ciudadanía, las inquietudes y también estas denuncias. Finalmente, quisiera a manera de conclusión resaltar que el Poder Legislativo es el órgano responsable de producir las normas legales, como sabemos, que expresan la voluntad del pueblo mexicano. La Cámara de Diputados tiene la facultad de revisar la cuenta pública del año anterior y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, que es la entidad de fiscalización superior que tenemos en el país. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuenta con esta unidad de evaluación y control, que digamos es quien vigila a los que vigilamos. O sea, todavía nosotros nos vigila alguien más, que es parte de este órgano interno de esta comisión. Y por eso, hago este paréntesis, por eso las comisiones son muy importantes. Cuando hace unos años yo pensaba, cuando fui diputada, ¿cuáles son las comisiones más importantes? Y lo pensé no solamente porque quería estar en una de esas comisiones, sino porque además, decía yo, a veces a las mujeres diputadas en esa época, o cuando fui senadora también, nos decían, pues sí, puedes participar, pero estas no, estas son para los diputados. Entonces, pensaba yo, a ver, ¿cuáles son importantes que participemos? Pues yo les diría que en la Cámara de Diputados, la comisión una de las comisiones más importantes es la Comisión de Presupuesto, por supuesto, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, porque es donde se vigilan los recursos públicos, la Comisión de Puntos Constitucionales, porque son las reformas constitucionales, pues 2 o 3 más. Yo diría que son la Comisión de Hacienda, es importante, pero son 5 o 6 comisiones, la Comisión de Justicia hoy en día, por la situación que vive nuestro país, 5 o 6 comisiones que son profundamente importantes y que yo recomendaría tener de alguna manera una revisión de estas comisiones, porque el trabajo que se hace ahí es el trabajo más importante en cada legislatura, es el trabajo que deja huella, es el trabajo que está de alguna manera recogiendo lo más importante de la autoridad y del mandato que se le da a la Cámara de Diputados. Así como en el caso de la Cámara de Senadores, una de las comisiones más importantes es la de Relaciones Exteriores, porque se ve la política exterior como un mandato fundamental en el Senado de la República. Bueno, pues en la Cámara de Diputados, el tema del presupuesto, el ejercicio del presupuesto, la vigilancia de los recursos es fundamental. Es importante, por último, diría, fortalecer la participación ciudadana en los procesos de fiscalización del gasto público y rendición de cuentas para generar estos círculos virtuosos que reditúen en erradicar las desigualdades y así contribuir al bienestar social. Nunca es demasiado pronto, demasiado joven, por eso creemos mucho en el app de niños aquí en la Auditoría Superior, pero nunca es demasiado temprana la edad para estar enterados, para estar profesionalizados. Y por supuesto, ustedes saben, los diputados pueden ser diputados desde los 21 años, los senadores desde los 25. La edad ha disminuido en los últimos años y por eso ciudadanas y ciudadanos mejor formados, por supuesto que creo que generan también una democracia en donde ojalá esta democracia sea una democracia con una visión plural, con una visión de acuerdos que le ayude al país y que favorezca los acuerdos, los consensos y la pluralidad en las cámaras. Ahora que se van a elegir, bueno, pues va a ser un tema de los más importantes. Estoy convencida que la diversidad de opiniones y la pluralidad hace que llegues a los acuerdos. Y esa es una de las funciones más importantes en la política, pero también es uno de los contrapesos más importantes el hecho de que haya pluralidad. La democracia se construye cuando no tenemos una visión única, sino cuando tenemos una visión que cada uno pueda llegar a un acuerdo sobre ella y por supuesto cuando tenemos espacios de control y de vigilancia como los que tenemos
mandatados aquí en la Auditoría Superior de la Federación. Así que muchas gracias por la oportunidad, con muchísimo gusto de estar con ustedes y bueno, pues de compartir algunas de las cosas que hacemos en cuanto a la fiscalización y la relación que tenemos con la Cámara de Diputados y la importancia de las cámaras en la construcción de democracia. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias. Creo que en serio tiene muchísimo valor todo el contenido que acabas de compartir con nosotros. Tocaste varios temas que me gustaría retomar brevemente, como por ejemplo la importancia de conocer las tareas de las cámaras y también de la Auditoría Superior de la Federación. Y también tocaste los temas de participación ciudadana, de formación de ciudadanos completos, de la información. Y firmemente yo creo que este es uno de los puntos que más debemos de trabajar ahorita, la participación ciudadana y la información. Agradezco mucho el que nos hayas dado este espacio para informarnos y para compartirnos un poco de tu trabajo, un poco de tu trayectoria y retomando también los puntos de las cámaras de diputados y senadores, pues se vienen elecciones fuertes en el país. Se vienen elecciones importantes en las que vamos a elegir a nuestros representantes en las cámaras, que son, vaya, los que toman también decisiones presupuestales, decisiones sobre los proyectos, decisiones sobre pues, las posibles leyes y reformas que se generan. Y es importante que nosotros como ciudadanos nos informemos para participar. Y entre más exista una participación activa por parte de nosotros también, de los jóvenes, de los ciudadanos, de las asociaciones civiles organizadas, pues va a haber una mejor democracia. Y pues agradezco que hayas dado este espacio para compartirnos todo esto. Así que, pues gracias, Claudia. Y, no, muchísimas gracias a ustedes. No sé si hay algunas preguntas. Aprovecho para hacerles comercial de que cualquier cosa que me escriban, pues les voy a mandar los datos, cualquier cosa que yo pueda apoyar y contestar alguna cosa, pues, con muchísimo gusto. Mi cuenta de Twitter es @claucorichi, que aparece como Clau Corichi Oficial. Ahí pongo algunos de los artículos, ahí ponemos algunas noticias. También está la página de la Auditoría Superior de la Federación, que es @ASF-México. Entonces, bueno, pues yo sé que son más chavos ya de Twitter que de Face, ¿no? Entonces, por ahí nos podemos encontrar. Yo de todas maneras les voy a mandar toda la información, pero pues espero que podamos estar en contacto y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Pues vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría que pusieran sus preguntas en el chat para que nosotros se las podamos pasar aquí a nuestra ponente y que ella las vaya contestando. Adelante con las preguntas que hagan. De momento, en lo que se animan a escribir sus preguntas, a mí me gustaría abrir una plática con algo que cerraste, que me pareció sumamente importante, que es justo la multidiversidad de México y la importancia de que haya diversidad en las cámaras, ¿no? Diversidad de opinión, diversidad de representación. Y pues me gustaría saber lo siguiente. Se vienen las elecciones y quisiera que nos platiques un poquito sobre cuál es la importancia o más bien qué impacto tendría que haya diversidad en estas cámaras, o sea, que haya una diversidad tanto de partidos como de ideologías. Bueno, hay una opinión personal, a nivel personal, con lo que me ha tocado vivir. Cuando hay pluralidad, cuando no hay una visión única, homogénea, la necesidad de la negociación obliga también a una discusión más a fondo. Lo que ha sucedido, y no es de una sola etapa, puede repetirse, y la historia se puede repetir infinitamente en ese sentido, cuando hay una mayoría absoluta por parte de una sola fuerza, históricamente, lo que sucede es que entonces generalmente se impone cualquier decisión, se impone cualquier reforma, incluso constitucional. En cambio, cuando hay que hacer un acuerdo con diferentes fuerzas, cuando hay que escuchar opiniones diversas, pues generalmente tiende a tratarse de, pues, de reformas que sean mucho más
cuidadas, mucho más cuidadosas, mucho más plurales de iniciativas en ese sentido. Entonces, me parece que habla de que en democracia todas y todos contamos. Así que va a ser, creo que muy importante en ese sentido, pues tomar una decisión, pero creo que a nadie favorecen generalmente las mayorías. Por supuesto que ayudan a la gobernanza, es uno de los argumentos, sobre todo en las primeras etapas de un gobierno. Ayudan a la gobernanza, ayudan a la construcción también de un proyecto de política pública, pero también tiene la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que sin discusión, de manera fast track, se puedan hacer aprobaciones y reformas que puedan en algún momento afectar a las mayorías. Yo soy muy partidaria de los acuerdos, y los acuerdos se construyen cuando hay diferencias y cuando hay pluralidad, porque si no, nada más son decisiones únicas, ¿no? Excelente, muchas gracias, Claudia. Pasamos con la siguiente pregunta de Regina España. ¿Cuál ha sido el mayor reto que hayas tenido que superar como mujer durante la jornada política que has logrado llevar a cabo o superar? Bueno, yo creo que ha habido varios retos. Ser mujer en política siempre es un reto constante. Ser hombre o mujer en política. La política es un reto permanente. Yo creo que quizá la etapa más dura o más álgida me sucedió alguna vez cuando fui senadora de la República, cuando te das cuenta que hay temas que parecieran intocables. Me acuerdo mucho cuando fui senadora, casi al inicio, pues uno llega ingenuo, o sea, digo llega ingenuo porque llegas con la mejor intención creyendo que se pueden cambiar muchas cosas. Estaba en esa época, pues casi era 2007, quizá, estaba muy álgido el tema que seguramente ustedes conocen de las denuncias del libro que había hecho Lidia Cacho y las denuncias que se habían hecho sobre las acusaciones a algunos políticos sobre las redes de pederastía que existían. Entonces, recuerdo que fue una etapa, fue un golpe duro de realidad el que me dio porque metí un punto de acuerdo, pues en el cual creí que no solo todas las mujeres, que no éramos muchas, porque en esa época éramos el 20% de la Cámara, sino que creí que muchas y muchos iban a estar de acuerdo, que se investigara a estas redes de corrupción y de pederastía y que se respaldara a la periodista Lidia Cacho. Y fue durísimo, porque las presiones de los grupos internos de poder, de los grupos que tienen intereses, pues en los medios de comunicación, intereses muy construidos que están entrelazados entre lo económico y lo político, se me fueron durísimo, nada más por meter una propuesta de una serie de puntos de acuerdo en el que se les investigara. Y la verdad es que fue una etapa muy dura, de amenazas, de mucho hostigamiento para quienes estábamos así, pero al mismo tiempo, lo que yo me planteé es que si a mí, que era senadora en ese momento, aunque era muy joven, pero era senadora, si tenía esa capacidad de estar ahí, si tenía voz, si tenía fuero, me amenazaban, me decían, me querían presionar para que bajara esa serie de puntos de acuerdo. Qué terrible era lo que le estaba pasando a las víctimas que no tenían voz, que la mayoría eran menores de edad, que estaban en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces es cuando te planteas que a veces vale la pena, y no solo me pasó en ese caso, sino nos pasó en algunos temas que tenían que ver más con temas escabrosos como estos, que a veces tenían que ver con temas de seguridad, donde tienes que tomar una decisión. Quizá la segunda vez muy parecida fue que en la Cámara de Diputados hicimos una revisión sobre un tema también muy duro, muy escabroso, que es el tema de tortura sexual por parte de Fuerzas Armadas y cuerpos policíacos. Y Amnistía Internacional presentó un informe junto con nosotras, que empezamos siendo 10 diputadas y terminamos siendo 3, porque es un tema durísimo. Es un tema que toca a esferas muy altas de poder y de presión. Entonces, pero en ese momento pues son cuando tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión de que lo que más o sea, que si tú estás ahí, no es estar ahí para tener miedo o para quedarte callado. Los espacios de definición y de decisión son espacios para intentar hacer transformaciones, por supuesto, sin locura, sin nada, pero sí con toda la calidad moral de decir, si yo estoy decidida a defender a estos grupos, a quienes han sido violentados,
a quienes han sido lastimadas o violentadas, pues tienes que seguir esa lucha sin dejarte presionar. Pero digamos que quizá esos dos han sido momentos muy duros porque te sientes muy solo, pero en ese momento entiendes que lo que no puedes hacer es dejar solas a las personas que están todavía más lastimadas, más invisibilizadas y más vulnerables que tú. Increíble testimonio, muchas gracias, Claudia. ¿Alguien tiene algún comentario para lo que nos acaba de comentar la ponente? Okay. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Dice, buena tarde, es de Shandara. Usted mencionaba que se evalúan los programas y las políticas públicas. ¿Cómo se evalúan estos programas y las políticas públicas y cuál es la participación de las denuncias ciudadanas? Bueno, la evaluación de los programas y políticas públicas se da a partir de un área específica. Nosotros tenemos 4 auditorías especiales. Olvidé un poco comentarles eso. Una de las auditorías especiales se refiere a gasto federalizado. Analiza todo lo que es la aplicación del gasto federalizado en congresos locales, entidades federativas, presidencias municipales. Ese es uno. La otra es una auditoría especial de cumplimiento financiero. Se refiere al cumplimiento financiero de los entes federales, digamos, de los pesos y centavos que están aplicados en esos programas o en ese tiempo específico. Otra es la auditoría especial de seguimiento. Se da seguimiento, el auditor superior decidió separar el área de seguimiento de las auditorías para que el mismo que auditaba no fuera el que le diera seguimiento porque se daba un espacio de corrupción factible. Esperemos que no sucediera, pero era una posibilidad. Separaron seguimiento y entonces ellos revisan y dan seguimiento a todos los entes auditados. Y entonces ahí se solventa, se resuelve, pero es otra área. Y hay una cuarta que se llama Auditoría Especial de Desempeño, que es una de las auditorías específicas que hay aquí en la Auditoría Superior de la Federación, que digamos, se especializa en evaluar y revisar los objetivos y los metas de los programas y políticas públicas que tienen recursos públicos federales. Es decir, estas que yo les comentaba, por ejemplo, se está haciendo ahorita una sobre trata de personas, se hacen otras sobre créditos fiscales, pero se evalúa sobre guarderías, que ha sido un tema muy, muy complejo y muy controversial cuando se eliminaron las guarderías. Entonces, ahí en esta auditoría especial de desempeño se evalúan estos programas y estas políticas públicas conforme a lo que se decía que era importante resolver y los resultados reales que se están teniendo. Esa auditoría especial de desempeño a veces trabaja haciendo evaluaciones que no solamente son por año, sino que a veces toma la decisión de auditar por programas de 5 o incluso de 10 años de política pública y entonces dar una resolución de si esa política pública en determinado aspecto ha sido buena o ha sido mala. Tuvimos aquí, por ejemplo, la evaluación de los 10 años de la política pública de igualdad en México. Pues el resultado de los 10 años de igualdad es que los avances eran muy pocos, excepto en materia electoral. Entonces, bueno, y muchas otras más. Se hacen recomendaciones de política pública, de reformas en las instituciones, en las dependencias, de planteamientos de cómo articular la política pública, y de ahí salen observaciones, pero también damos el remedio y el trapito, diría mi abuela. O sea, es decir, decimos que está mal y cómo lo podríamos solucionar. Perfecto, muchas gracias. Pasamos ahora con la pregunta de Wendy Candiz, que nos pidió abrir el micrófono. Adelante. Hola Claudia, muchísimas gracias por la plática, la verdad estuvo muy padre. Mi pregunta es la siguiente, mencionabas de esto de las denuncias ciudadanas, pero aparte de esto, ¿qué otras acciones podemos realizar como ciudadanos como para meter presión a los políticos para esta rendición de cuentas? Dos tipos en esto que le llamamos la presentación del título cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pues hay dos. Hay por una parte denuncias
y hay otras solicitudes de aclaración. Yo lo que creo es que mi opinión sería, por una parte están los mecanismos legales, institucionales para poder meter una denuncia ciudadana. Sobre todo, se juntan a veces un grupo de pobladores y dicen, está mal aplicado el recurso, es evidente que hay una obra que que no ha funcionado nunca, que es evidente que hay un problema de uso indebido de recursos, de corrupción, etcétera. Pero también me parece que el hecho de que ustedes estén enterados de dónde se busca todo, de cómo salen las entregas de las cuentas públicas, las pueden revisar y usar, se vuelve muy importante porque entonces tienen elementos para ustedes, a sus gobernantes, decirle, nosotros somos tus gobernados, pero conocemos. Tú tienes que apegarte a la ley de fiscalización y rendición de cuentas, tú tienes que hacer, constituir comités de participación ciudadana, tú tienes que ejercer bien los recursos. Y te voy a decir algo porque yo he estado en ambos lados, ahora me toca estar en la Auditoría Superior, haciendo un trabajo más técnico, todo. Pero cuando estás del otro lado, del lado de la política, no hay nada que te preocupe en el mejor de los sentidos, espero que en el mejor de los sentidos a muchos, pero que una ciudadana, un ciudadano, un joven bien informado, alguien que sabe sus derechos, que conoce la ley, que conoce lo que puede hacer y que exige. Entonces, me parece que el hecho de conocer, saber bien cómo debería aplicarse el recurso, saber los derechos que tenemos todas y todos los ciudadanos y todos los contribuyentes de este país en exigir que el uso de esos recursos esté ejercido de manera pulcra, que vayan destinados a los mejores programas, a los que ayuden a la gente. El hecho de conocer nuestros derechos, el hecho de conocer la ley, el hecho de conocer que existen posibilidades de denuncias y el hecho también de generar ciudadanía, ya sea participando en un grupo de estudiantes como ustedes, en un grupo de organizaciones de sociedad civil, puede ejercer una enorme presión en el sentido más positivo para que no se pasen de largo y no se brinquen a nadie y sepan que ustedes están en ese sentido vigilantes. Yo les invito en ese sentido a formarse en temas de fiscalización, a especializarse poco a poco, a que participen y a que estaremos, por supuesto, de cerca en cualquier cosa que se les ofrezca. Podamos juntos pues, generar ciudadanía participada, formada y demandante. Muchísimas gracias. De nada. Sí, eso es verdaderamente interesante y aparte verdaderamente importante. Hace un par de días, en una plática que tuvimos también con Paco Reyes, platicábamos sobre cómo nosotros como ciudadanos también podemos generar políticas públicas, también como asociaciones podemos colaborar de forma organizada en la política sin tener que ser gobernantes, por ejemplo, o tener un cargo público. Y es padre saber y es importante también conocer las herramientas que tenemos nosotros como ciudadanos para participar. Y con respecto a eso, ahí va la siguiente pregunta, es de Elena Torres, dice, ¿cómo es el proceso de una denuncia ciudadana? ¿Se tienen que presentar pruebas y qué tiempo de respuesta tiene la denuncia? Sí, así es, se tienen que presentar, se presentan por título cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se tiene que presentar un soporte que yo les decía, por ejemplo, el ejemplo de estas plantas tratadoras, ¿qué sucede? Lo conozco muy bien porque han ido, venido y ha sido un tema que ya ha ido a más, incluso porque estaban denunciando una planta tratadora y ahora se va a hacer, estamos formando de manera conjunta con su denuncia de alguna manera de organizaciones de sociedad civil, una nueva denuncia que abarque ahora sí a varias plantas tratadoras de una región del país que no han dado resultados. Lo que se tiene que presentar pues es soporte documental en donde diga, a ver, fotografías, tiene una serie de requisitos la presentación de estas denuncias por título cuarto, pero en general pues son evidencias físicas a través de fotografías, tener también pues que se junte a una serie de colonos, ciudadanos o personas que estén siendo afectadas por algún tipo de obra mal realizada o por un programa público que se haya dejado de realizar o se haya realizado de manera mala
Y entonces yo con mucho gusto también les mando cómo se constituye toda la serie de pasos que son para presentar esta denuncia por título cuarto. Está en la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y creo que es muy importante pues conocerla por si hay que presentar alguna demanda ciudadana, y por supuesto aquí se evalúa. También pueden contactar, nos pueden contactar para orientarlos, pero también en teoría, y lo digo en teoría, pero así debemos ser más demandantes, nuestros legisladores, aquellos que elijamos, están también obligados a no solo escuchar esto, sino si se presenta alguna evidencia, a hacer los hilos conductores con nosotros, con la Auditoría Superior de la Federación, para presentar dichas denuncias. Entonces yo diría que por una parte lo pueden hacer como sociedad civil, como ciudadanas y ciudadanos. Hay que buscar un grupo importante para denunciar algunas cosas, pero también a través de sus legisladores, que son los que tienen una correa de transmisión pues permanente y directa a través de la Comisión de Vigilancia con la Auditoría Superior. Excelente, muchas gracias. Y pasamos con la última pregunta de Frida Santiago. Dice, ¿qué tanto impacta en las propuestas de los candidatos la participación de los jóvenes? Híjole, yo creo que mucho en el discurso, y en los hechos creo que en la medida en que más jóvenes estén ahí, dando sus opiniones, sus demandas, exigiendo, y además yo creo que viendo jóvenes muy preparados, jóvenes que conocen sus derechos, pues la obligación se hace mayor de hacerles caso. Todo el mundo está buscando el voto de los jóvenes, pero me parece que lo importante es, en primer lugar, hay generaciones que ya no entienden, o sea, mucho las ideas de los jóvenes, hay que decirlo como es. O sea, es decir, hay gente que por más que intente, pues no va a entender claramente algunas cosas, hay gente que sí, pero me parece que lo más importante es que ustedes hagan valer su voz y su voto siendo participativos, diciendo que ahí están, agrupándose, haciéndose escuchar, y en esa medida van a presentarles más propuestas, pero también más compromisos, y compromisos que hay que verificar que se cumplan. Yo creo que lo que hay que hacer cada vez más en el ejercicio de la política general, de la política partidista, pero de la política pública, es hacer planteamientos que se puedan cumplir. Pero creo que también del otro lado, del lado de los jóvenes, saber qué demandas son importantes, se pueden articular y se pueden plantear hacia hoy, pues es una oportunidad de oro, digamos, porque los candidatos están ávidos de su voto. Después se vienen 3 años en los que les toca organización, ser demandantes y construir mayor ciudadanía. Pero creo que lo que es muy importante es que siempre participen, que siempre voten por quien quieran, por quien sea su visión, por quien les lata, por quien tenga las mejores propuestas, por quien ustedes crean, pero que voten con todas sus fuerzas, porque votar es una manera de contar, de representarse, de poder exigir y de poder también demandar. Hay gente que decide no votar y al final se hace invisible. Tenemos esa fuerza y ese poder, más allá de todo, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, y el voto de los jóvenes es un voto importantísimo hoy en todo el mundo, y por supuesto una obligación en ese sentido, una obligación con ustedes, con sus familias, una obligación con el país, y revisar las propuestas. Y yo diría, votar con mucha inteligencia, no irse a lugares comunes, hacer un análisis detallado, y por supuesto también exigir que sea escuchada la voz, no nada más en las campañas, sino ver quién integra equipos en donde siempre haya jóvenes, porque yo creo, esa es una opinión absolutamente personal, que hechos son amores, ¿no? Y no buenas razones. Cuando alguien dice, voy a hacer algo, pero cuando está ahí no lo hace el resto del tiempo, más que en las elecciones, pues hay que dudarle, ¿verdad? Y cuando alguien tiene una visión, una trayectoria, o toma en cuenta la voz de los jóvenes, bueno, pues entonces es que lo está haciendo de manera cotidiana y puede ser más creíble, así como en otros temas, en los temas que nos interesan. Yo digo, los temas, por ejemplo, de algunas de nosotras las mujeres, decimos,
bueno, quién sí este tema que a mí me interesa lo está planteando siempre, no nada más en una campaña, ¿verdad? Entonces creo que lo importante es eso, participar, votar, hacer que contemos, y creo que el hecho de que ustedes se organicen en esta asociación también, pues los hace tener mayor voz y mayor participación y mayor fuerza. Excelente, Claudia, muchas gracias. Se me hace un pensamiento súper importante y muy interesante para cerrar esta plática. Agradecemos mucho en el de un diploma representativo por tu participación en esta semana de política y patrimonio. Agradecemos en serio mucho el contenido que nos diste y pues nada, muchísimas gracias de parte de todos los oaxaqueños y la gente conectada en esta plática. Muchas gracias, oigan, y también tengo aquí, no crean, Paco y varios son oaxaqueños aquí, así que están muy bien representados, chavos. Y la foto, aquí me dice Paco, ¿qué? Sí. Que si pueden abrir sus cámaras, dice Paco ahí para que les tomemos una foto. Y muchas gracias increíble. Por el diploma, les vamos a mandar la plática y de verdad, bueno, pues estamos a sus órdenes y espero que pasando la pandemia podamos hacer algo ya en algún momento o invitarlos a que hagan un recorrido aquí en la Auditoría Superior con muchísimo gusto. Si se organizan y vienen acá, están invitadísimos a conocer las instalaciones y un poco del trabajo que realizamos acá en la Auditoría Superior, y además sé que le daría muchísimo gusto al auditor ver a sus paisanos por acá que están echándole todas las ganas. Yo soy de Zacatecas, entonces a mí sí me quedaba muy cerca Nuevo León, pero a ustedes que les queda lejos, en una vuelta acá estaremos encantadísimos de darles un recorrido y también de enseñarles un poco de lo que hacemos en vivo. Muchísimas gracias, aceptadísima esa invitación. También pues quiero extender un abrazo, un saludo a Paco Reyes, que hizo posible también todo esto, con el link, con la Auditoría Superior. Y pues fue una plática increíble. Y pues quiero hacer un anuncio nada más para finalizar. Estamos por terminar ya esta semana, pero nos queda una plática más el día de mañana. Como dice el título de esta semana, es Semana de Política y Patrimonio. Estamos ligando estos dos temas que nos parecen muy importantes. Como asociación, tenemos la misión de difundir la cultura oaxaqueña, de preservar también este patrimonio, de generar proyectos que tengan un impacto social y de crear comunidad, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, el día de mañana tenemos una plática sobre la cultura oaxaqueña como tal y los patrimonios de los que gozamos. Bienvenidos todos ustedes, son bienvenidos a invitar a quienes quieran para que conozcan la cultura y para que pues sientan la pasión que nosotros sentimos por nuestro estado. Creo que lo que nos une a todos y lo que nos representa como oaxaqueños. Así que con esto cierro, con esta invitación. Estén pendientes de las redes sociales, aewax.mty en Instagram, y pues recientemente acabamos de abrir un canal de YouTube, así que ahí van a poder ver un poquito de contenido, ¿va? Que tengan muy bonita tarde y muchas gracias a todos por asistir. Se apagó el audio, Luis Fer. Se apagó el audio, Luis Fer. A ver, ya me escucho. Perfecto, se me cortó mi speech, pero nada más quería extenderles esta invitación para la plática de mañana. Estén conectados y muchas gracias a todos por asistir. Un abrazo a todos los que se conectaron. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.